Bueno, un tema bastante conocido, Alex lo coloca cada rato aquí en Venezuela, siempre Venezuela, el Santo Cachón. Los embajadores del vallenato, quienes nos traen ese tema para iniciar así, de manera muy contenta, muy alegre, esta edición de Venezuela siempre Venezuela en la tarde de hoy. Dijo Alex, ¿y por qué yo? Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM, Radio San José de Cúcuta, Radio San José de Cúcuta, con la transmisión para todos ustedes de noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a John Camacho, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió extender por un año más la vigencia del decreto que declara a Venezuela bajo el mando del dictador Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad del país norteamericano. Según detalló el mandatario en la Casa Blanca y en una carta enviada a sus connacionales, el régimen de Maduro sigue siendo una amenaza inusual e extraordinaria en lo relacionado con la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. He determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el decreto ejecutivo 13692 con respecto a la situación de Venezuela, apuntó el presidente Biden. Esta fue una medida que se implementó por primera vez en el año 2015 por parte de Barack Obama, quien dio a conocer esta orden ejecutiva a través de la cual se declara una situación de emergencia nacional ante el riesgo extraordinario que se considera que representa la situación venezolana. Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto a los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y al sistema financiero de los Estados Unidos de flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela, expresó en ese momento Obama al dar a conocer la medida. La medida fue prolongada por el expresidente Donald Trump, quien mantuvo en firme la misma y en ese contexto continuó impartiendo sanciones y embargos contra los altos funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro. Y la Fuerza Armada se movió del paradigma constitucional al que el servicio a un proyecto político, y esto lo viene hablando Rocío San Miguel. El Control Ciudadano presenta su podcast número 6 a la serie de alfabetización democrática de los militares en Venezuela, en el que Rocío San Miguel analiza el papel de los militares en esta instauración de defensa de la democracia en Venezuela. Y en los últimos 20 años, la Fuerza Armada Nacional se movió en ese paradigma constitucional y ese paradigma de servicio a un proyecto político impuesto por la llamada Revolución Bolivariana. Así lo ha indicado San Miguel, que preside este Control Ciudadano. San Miguel también consideró que la politización se ha experimentado en la Fuerza Armada Nacional en las últimas décadas y es responsabilidad de políticos y militares y no es consecuencia de la entrada en vigencia de una nueva Constitución Nacional en el año 99. Esto lo señala la organización. La especialista dijo: no creo que la Constitución del año 99 abrió las puertas de la política a los militares. Lo que ha sucedido es responsabilidad de una generación de políticos y militares y no de la reforma en un texto constitucional. Buenas noticias. La esposa y la hija de recién nacida del futbolista venezolano Eric Ramírez salieron ya de Ucrania. Ender Ramírez, padre del delantero de la Vinotinto, confirmó que su nieta Camila Ramírez, nacida el 26 de febrero en el sótano de un hospital en Ucrania, tras el primer día de la invasión militar rusa, partió hacia Polonia en horas de la tarde de ayer. Lo cierto del caso es que esta niña y la mamá, Fabiola Medina, se encontraron en Polonia, ya localizadas por las autoridades, luego de haber sido evacuadas del sótano de una maternidad dotada de bloqueo antiaéreo en Kiev, la capital de Ucrania, donde permanecían desde el sábado 26 de febrero cuando se produjo su nacimiento. Tras el nacimiento de Camila, que vino al mundo a un día de la invasión militar rusa en Ucrania, el delantero del club español Sporting de Gijón
prestado desde enero por el Dinamo de Kiev al club asturiano, logró el apoyo de organizaciones religiosas humanitarias y de la Embajada de Venezuela en Rumanía para sacar a su familia de ese país europeo actualmente bajo ataque de Rusia. El también delantero de la Vinotinto está residenciado en Ucrania desde el 2021 cuando fue firmado por el Dinamo de Kiev, luego de jugar en Eslovaquia. Las informaciones de la evacuación de la familia Ramírez Medina fue confirmada la noche de ayer por Ender Ramírez, padre del delantero venezolano. Eric Ramírez solo ha visto a su hija por teléfono celular y ha manifestado su tristeza por ello, informó el abuelo, quien no ofreció detalles de cómo evacuaron a Camila y Fabiola Ramírez. Y el opositor venezolano Armando Armas sugirió el día de hoy que todas las sanciones que se han impuesto a Rusia tras la invasión militar a Ucrania sean trasladadas a sus aliados de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que se confisquen sus bienes, se expulsen a sus diplomáticos, se paralice el comercio, que sus familias no puedan disfrutar del dinero mal habido, que sientan la presión quienes de manera privada se han lucrado del dolor de sus pueblos solo para apoyar las pretensiones criminales, totalitarias y expansivas de sus patrones de Moscú. Así lo ha dicho Armas según un comunicado de la oposición y durante una reunión virtual con el grupo que respalda a Juan Guaidó, el parlamentario electo en el año 2015, aseguró que es el momento de dejar a un lado el relativismo moral. A su juicio, estar del lado de Ucrania es estar del lado de la libertad, la democracia, es estar al lado de lo correcto de la historia. Armas también hizo un llamado a todos los venezolanos a tomar como ejemplo la unidad que el pueblo ucraniano ha demostrado durante este conflicto. Bueno, y ha llegado el momento de irnos a escuchar este reporte de Carlos Suscati y el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Zuccategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción de Siempre Venezuela. Y como siempre lo decimos, si quiere volver a escuchar, a leer y a informarse, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy con un tema de los últimos 2 días. Caso de la frontera colombo-venezolana. Radares rusos. ¿Están o no están? Pues sí. Tenemos mucha información de lo que está sucediendo con la realidad de los radares rusos desde el día que un portaaviones y un submarino de Estados Unidos hizo estrategias en Cartagena de Indias, aquí en Colombia, y automáticamente el mundo lo supo. Hoy esos radares están entre el Táchira, el Apure, el Arauca, el estado Zulia y por supuesto la capital, Caracas. Algo bastante grave, ya que nosotros tenemos entonces ¿qué? Si nos están espiando de todas las formas, tanto a venezolanos, colombianos y fronteras aledaños. Ahí caería por supuesto Brasil, Guyana y el área del Caribe. Una posición muy difícil para cualquier país democrático, en el caso de Venezuela. Observemos estas declaraciones por cortesía de Caracol. Este es uno de los 4 radares JYL-1 chinos suministrados y actualizados tecnológicamente por el gobierno ruso a Venezuela. Está ubicado en el estado Táchira, funciona a las 24 horas del día todo el año. Según la información que reposa en manos de las autoridades colombianas, es un moderno equipo que tiene como principal característica la no emisión de señales electromagnéticas, lo que le permite actuar sin ser detectado. Según inteligencia, estos radares son tan potentes que pueden captar señales de aeronaves, drones, conversaciones telefónicas y hasta mensajería de WhatsApp, redes sociales y Telegram. Y han incluido radares chinos, radares rusos y drones, entre otros. Esos sistemas han sido producto de la cercanía con el gobierno ruso y con el gobierno chino. Este otro radar, grabado en horas de la mañana por una fuente humana de la fuerza pública, está ubicado en el estado Apure. El presidente Iván Duque dijo que el gobierno conoce de la existencia de estos y otros equipos rusos en Venezuela, pero aseguró que el gobierno de Moscú asumió un compromiso con Colombia. Hay equipos militares rusos en Venezuela hace mucho tiempo
y Colombia lo ha alertado desde también hace mucho tiempo. Según las autoridades, los radares están en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Falcón, y otro en Caracas. Las imágenes de los radares se conocen justo cuando Colombia y Estados Unidos hicieron ejercicios navales con la participación de un submarino nuclear, lo que generó polémica en Colombia y rechazo en Venezuela. ¿Qué podemos indicar sino una realidad de lo que está pasando? Radares chinos con tecnología rusa. Último grito de la moda, como pudiésemos decir. Es decir, que estamos sometidos a un espionaje total, algo acostumbrado del antiguo Soviet. Siguiendo el mismo orden de ideas, pero con diferentes realidades, Maracaibo, estado Zulia, occidente del país. Tenemos una exclusiva de un video que nos hace llegar ayer un amigo de la ciudad de Maracaibo, en el caso del armamento ruso que está actualmente en el país. En Maracaibo, Zulia, hay armamentos tipo fusil CBD Dragunovsky ruso que hoy utiliza el ejército de Venezuela. Por supuesto, con miras telescópicas de 4 puntos y 8 puntos, algo que solamente lo utilizan en situaciones de guerra o guerras de guerrilla. Hoy, todo el armamento ruso es el nuevo parque de armas del país. Mi pregunta es, ¿y dónde están todas las armas que por más de 20, 30, 40 años estuvieron en Venezuela? Fusiles, armamento de marcas muy importantes y muy conocidas, para no llegar a los nombres de ellos. Pero la situación es que ya hay armas de fabricación soviética. Estas armas fueron fabricadas entre 1958 y 1953, con unas miras efectivas en un 100% a 800 metros. Es decir, que son tiros fijos, tiros con el objetivo directo, armas letales. ¿Y dónde está el parque de armas del país? ¿Los tendrán dónde? ¿En una feria de niños? No. Ese parque que se ha perdido, no creo que haya sido destruido. Para nadie es un secreto lo que ha venido sucediendo con las armas del ejército venezolano y hacia dónde han ido dirigidas. Algo bastante lamentable, pero muy real de lo que han venido usando los colectivos, las bandas armadas, de todo lo que hemos visto en los últimos 3 meses en el país. Son armas letales, 100% de guerra, pero del ejército ruso. Pero estas armas vienen de la antigua Unión Soviética. Observemos este video con una oficial del ejército venezolano. Epa, mi teniente, ¿qué pasó? Finalmente, háblame de esta mira telescópica. Aquí tenemos un SBD, un fusil de francotirador de fabricación rusa. ¿Cuál es? ¿Cómo? SBD. Ajá. SBD, Sniperkaya Vitoska Dragunova, fabricación ¿Aunque rusa. habla ruso? No hablo ruso, pero tanto da instrucción de este armamento ya sé cómo se pronuncia. Este armamento posee 2 miras, una mira de 4X y por acá tenemos la otra mira de 8X, un poco más grande. El calibre de este armamento, 7.62 por 54, un alcance efectivo de 800 metros aproximadamente para un francotirador entrenado. ¿Hay garantía de llegar a los 800 metros? Claro. De llegar 100%. Sí, 800 metros. De hecho, los francotiradores llegan hasta 800 metros. ¿Y el rango de visión de la mira a los 800 metros es 100% efectivo? Es un poco... tienes que tener buena visión. ¿Se puede confiar solamente en el hombro, en el brazo o en un trípode? No, ese no se puede disparar de la posición de pie. Se puede disparar, pero no es efectivo. El francotirador, para ser certero, dispara desde la posición de tendido o con trípode sentado, de pie o acostado. Pero tiene que ser con trípode. Si no, tienes que disparar de tendido. Él posee un cargador con capacidad para 10 cartuchos. Tiene una cachetera para el apoyo del armamento. También posee, se puede disparar sin mira para utilizarlo como un fusil de tirador experto. O sea, se le quita la mira, tiene alza y guión. Una alza graduable en centenas de metros. Aquí, acércame a la cámara, por favor. Aquí tenemos las torres para realizarle el cero de combate.
o sea, para llevar el impacto al sitio. Una torre graduada en deriva y una torre en altura. La de arriba. Garantiza que a los 800 metros es 100% efectivo. Sí, yo diría que un 100% seguro, 800 metros. Sí. Claro, otra cosa, influye mucho lo que es el cartucho que utilizamos. Porque si utilizamos un cartucho que no es de precisión, no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo. ¿Qué es la diferencia el uno del otro? La diferencia entre los cartuchos es los grains de pólvora que tienen por dentro. Los grains de pólvora. Señores, se dan cuenta de lo que está sucediendo. Esto fue en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Armas letales, que es lo que van a utilizar desde ahora en adelante los soldados venezolanos. Y se va a preguntarle a los militares venezolanos de los que quedan, su significado y hacia dónde van dirigidas esas armas. Frontera caliente, totalmente. Norte, sur, este y oeste. Esperaremos y veremos qué pasará. Bueno, señores, a esta hora nos estamos despidiendo. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y con el reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Oye, qué canción tan bonita esta, Tu Fotografía, de Inés Gaviria, que lo ha traído para iniciar así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Qué bonito este tema. Y reportan la caída de internet del 84% en toda Venezuela por las fallas de CanTV en el día de hoy. Esta recaída de conectividad de internet del 84% en toda Venezuela por estas fallas, pues se presenta en horas de la tarde. A través de la cuenta de la red social en Twitter, la organización venezolana Sin Filtro informó sobre esa caída de conexión de esta red de la estatal CanTV, siendo los estados Táchira y Mérida los más afectados en el país. La organización Cotejo es un portal informativo que tiene como misión establecer una lupa periodística sobre el discurso público en Venezuela. Y en esta oportunidad, el equipo de Cotejo analizó las últimas declaraciones de Maduro sobre el tema de la pobreza extrema, especialmente aquella que dice que la pobreza extrema se mantuvo en 4,1% en el año 2021. Desde el punto de vista de Cotejo, Nicolás Maduro ha mentido durante estos 4 años sobre las cifras de pobreza extrema en Venezuela, que anualmente menciona en sus presentaciones de Memoria y Cuenta. Es falso que la pobreza extrema se mantuvo en 4,1%, porque no coincide con la economía de Venezuela, que cayó 75% entre el 2014 y el 2021. Durante esta presentación de este informe, se señala textualmente lo que dijo Maduro: la pobreza extrema se redujo del 18,4 al 17,7 en el 2021, mientras que la pobreza extrema se mantuvo en 4,1%, dijo Maduro. Sin embargo, lo dicho por Maduro, según esta organización, está muy lejos de la realidad. En una realidad que presentó la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, en la cual se asegura que la pobreza extrema en Venezuela durante el 2021 fue de 76,6%, muy distinto a lo que afirma Maduro. El economista José Guerra también desmintió lo dicho por Maduro y destacó que la cifra mencionada es incompatible con una economía cuyo ingreso nacional cayó más del 75% entre el 2014 y 2021, además con una hiperinflación. La lupa periodística del equipo Cotejo Info nuevamente se fijó en las declaraciones de Maduro y tras la verificación se encontró que no es la primera vez que el mandatario miente con las cifras de pobreza extrema en el país durante la presentación de la Memoria y Cuenta. Han sido, desde su punto de vista, 4 años de mentira. Y es que la realidad es terca. Usted puede decir que Venezuela se está recuperando, pero si las cifras de pobreza extrema y pobreza general se mantienen, esa recuperación alcanza solamente para una burbuja, para un grupo de personas,
pero no para la generalidad del país, por lo tanto no puede ser signo de recuperación económica, sino más bien signo de diferencia de clases, de apertura de una diferenciación de clases entre los más pudientes en Venezuela, que son de la cúpula chavista, y los menos y los más necesitados del país, que es la mayoría del pueblo venezolano. Y en otro orden informativo, invasiones y secuestros pues afectan a productores agropecuarios en el estado Barinas. ¿Y por qué la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no actúan? Pues esa es la gran pregunta que volvieron a hacerse los productores agropecuarios de Barinas el día de hoy, al asegurar que más de 15 fincas se encuentran amenazadas por los diferentes grupos invasores y violentos. José Labrador, quien es el presidente de la Asociación de Productores Rurales en Barinas, además de directivos, se pronunciaron para exigir al gobierno nacional una actuación que proteja a los que producen en el campo de las manos de estos frentes que se hacen llamar campesinos, los cuales no respetan ni la ley y además dictaminan del Instituto Nacional de Tierras y de los tributos agrarios. El productor refirió que estos invasores hacen caso omiso a la nulidad de los procesos de rescate de tierras y de las medidas de protección agroalimentaria, por lo que pues, se meten a los predios, construyen ranchos, amenazan a los trabajadores y además a los propietarios y comienzan a destruirlo absolutamente todo. Con 2 hijos de productores secuestrados, Frangerly Guerrero y Anderson García, de quienes no tienen ningún tipo de información, los productores tienen una gran preocupación de que avance esta práctica delictiva y además se agudice la crisis del campo, por lo que consideran necesaria la intervención del gobierno en este tipo de asuntos. Bueno, y además hay que establecer que hay un modus operandi de algunos de estos grupos invasores, que son los llamados invasores profesionales. Detectan dónde pueden invadir, establecen una estrategia, se llevan a un grupo de personas, se instalan en la zona, amenazan, agreden, destruyen, roban, saquean y después exigen, para poder salir de ese terreno, una compensación económica. Y esto es un chantaje vulgar que las autoridades no han enfrentado. Pero mire, amigo, el problema allí está en que como esto no ha tenido suficientes likes, el fiscal general de la Nación no le presta atención, como no es un tema de gaticos, ni de perritos, ni de animalitos, sino de gente que está perdiendo su trabajo, que está perdiendo la inversión de su vida y las propiedades en las cuales se ha hecho un gran esfuerzo, pues el fiscal pues no le presta muchísima atención. Pero allí está, ni siquiera el famoso defensor del puesto, cuyo nombre no es de recordar, ha fijado posición sobre esta materia, a pesar de que estas son denuncias efectivas que se han hecho tanto en la Fiscalía como en la Defensoría del Puesto. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Quien les habla y les saluda Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo que trabaja día a día. Costa Caribe. Se entregó a la justicia el asesor de la universidad o de Unimetro al conocer que tenía orden de captura. Guardacostas de Barranquilla apoyan con seguridad el mundial del kitesurf. Trasladado el empresario Carlos Mato de la Picota a la cárcel de Convita. Colombia se ofrece ante la ONU como mediadora entre Rusia y Ucrania. Carnaval, Vía 40 y Calle 17 serán habilitados para los desfiles del Carnaval de Barranquilla. En el Carnaval de las Artes tiene lista su nómina de estrella. Más de 40 creadores nacionales e internacionales llegan a engalanar la fiesta de la reflexión. La cita será del 22 al 25 de marzo de manera presencial. El Rey Momo de la 44 será coronado este domingo. En el calado llega a 9.7 metros mientras la draga continúa sus labores. La Capitanía de Puerto de Barranquilla indicó que las condiciones corresponden al avance de los trabajos del dragado. 1.112 colombianas aspiran a lograr una curul en el Congreso. En el caso de la Oficina de Instrumentos Públicos, retoman atención. En el sector La Cangrejera, más de 21.000 millones de pesos para el alcantarillado.
El gordo García, Álvaro García, fue expulsado de la Jurisdicción Especial de Paz por ocultar información de crímenes. Capacitación para jurados de votación se extenderá hasta el 4 de marzo. Gobernación del Caribe estima que el Mundial de Kitesurf dejará cerca de 1.000 millones. En el Caribe colombiano se inician las jornadas de prevención de embarazo adolescente. Adjudican contrato para construir centro de salud de Gaira en Santa Marta, el Magdalena. Hoy en Santa Marta se realizará una jornada masiva de vacunación para migrantes, desplazados, retornados y por supuesto a todos los que están en la ciudad. Expectativa de ventas para el día sin IVA es moderada. FENALCO espera resultados por más de 8 billones de pesos y pide ampliar categorías de productos excepto. Comercio electrónico moverá 700.000 millones. Importaciones de maíz descendieron durante el año 2021 según el Ministerio de Agricultura. La producción de este alimento balanceado tecnificado aumentó 27.5% y el área registró un incremento del 34.5%. Ministerio de Energía, contratos de Ronda Colombia moverán 11.6 millones de dólares en el Magdalena. El departamento cuenta con 13 contratos vigentes y una producción promedio anual de 439 barriles por día. El DIAN amplió plazos para implementar nómina electrónica de empresas en toda Colombia. Esta modificación no aplicará para los empleadores que hayan realizado la implementación de manera anticipada. Pobladores de Camarones y Tegrera protestaron en Riohacha por muerte de joven a manos de la policía. En La Guajira se realizará un reciclatón en varios municipios del departamento. A los campesinos del sector Las Colonias les están robando las plantas de energía solar. Córdoba, el tema del día, extorsión es uno de los delitos con mayor tasa de resolución, capturas y judicialización. 74% de los aspirantes al Congreso Nacional aún hasta el momento no han registrado sus gastos de campaña. Los hipopótamos se escaparon y se atravesaron en vía del Doradal en Antioquia. Insólito enfrentamiento, 100 vándalos se dieron cita para matarse a palos y piedra. Esto es un producto de la falta de vigilancia policial y ausencia total del distrito en Santa Marta, en una zona socialmente deprimida. Hubo hasta machetazo, dicen algunos testigos. Lo ocurrió fue en la vía alterna al puerto, que es digno de una película de Hollywood. Según Informe Nacional, condiciones de bienestar a la niñez en Colombia ha retrocedido una década. Siguen reportando actividad en el volcán Nevado de Ruiz. Sigue cayendo ceniza en Manizales. En el Caribe colombiano confirman pronta llegada de la temporada de lluvias y le piden estar preparados. En el Magdalena, 455 trabajadores de la salud se han infectado del virus del COVID-19. Solución a la erosión en Playa Salgueiro sería con 6 espolones y 3 diques. En Ciénega, policía decomisó más de 100 millones de pesos en mercancía. En la zona bananera, asesinaron a 3 personas de una misma familia. Sorpresiva visita a Colombia de Jeff Bezos al país. El magnate empresario norteamericano llegó este miércoles y fue captado en un corto video. Aporte a salud en los sectores y pensión en Colombia cambiarán sus topes. Guerra en Ucrania reviviría plantas térmicas a carbón, tema de foro de hoy, que es organizado por el periódico elpilón.com, que será a partir de las 7 de la noche, y entre los conferencistas estarán Ricardo Ávila Pinto, economista de la Universidad Javeriana, con máster en Economía de la Universidad de Pittsburgh, e Indico Sadhey, profesora de Economía de la Universidad del Externado. Ocupación de camas UCI en Valledupar bajó a 28%. En Valledupar, modificar el POC podría costarle al municipio más de 1.000 millones de pesos, debido a la controversia que se ha originado por la construcción de las 33 viviendas en el Cerro Hurtado. La Secretaría de Gobierno de Valledupar hizo un compromiso que adquirió con la ciudadanía para la protección del macizo montañoso. Lista ya preparada las inscripciones abiertas para los Juegos Intercolegiados Nacionales 2022.
se posesionaron los 15 miembros del Consejo de Juventud del Cesar. Nos vamos con noticias de Venezuela. Niños y niñas tratan de pasar desapercibidos para migrar de Venezuela. 5 niños venezolanos migrantes murieron en los primeros 2 meses de 2022 a través de distintos pasos. Victoria Lugo, de 7 años, se ahogó en el Río Grande, México, Estados Unidos. Keiler Vargas, de 2 años, falleció en el trayecto entre Perú y Bolivia. Lenger Gutiérrez, de 10 añitos, murió en un accidente entre Pasto y Ipiales, sur de Colombia. El mismo día y en la misma zona que José Fabián Chacín, de 10 años, ocurrió la misma desgracia. El último fallecimiento o muerte denunciada fue de Yervis Santoyo Sarabia, de apenas 1 año y 4 meses, quien murió luego de que una bala disparada por agentes de seguridad de Trinidad y Tobago le alcanzara el pasado 5 de febrero. El niño iba en los brazos de su madre en una embarcación que salió desde el Tamacuro hacia las costas de Trinidad. La muerte de estos niños y niñas demuestran que uno de los tantos peligros a los que se enfrentan los migrantes tras cruzar las fronteras venezolanas, como respuesta a una emergencia humanitaria desde el 2016 y una crisis económica que llevó al país a una hiperinflación desde el 2018 y de la que apenas sale. Ligia Bolívar, socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAC, señala que las estadísticas referentes a esta población son extremadamente difíciles porque los niños, niñas y adolescentes tratan de pasar desapercibidos porque saben que en el momento que los identifiquen los echan para atrás. Estos niños pasan escondidos por trochas o camuflados con otro grupo familiar en los pasos fronterizos, dice la investigadora. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial de los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, la R4B, hay poco más de 6 millones de connacionales bajo alguna de estas condiciones, de los cuales 4.992.215 se encuentran en América Latina y el Caribe. En el 2021, las organizaciones socias del R4B estimaron que el 25% de los migrantes y refugiados venezolanos en riesgo en América Latina y el Caribe son niños, niñas y adolescentes, es decir, al menos 2.416.000 son menores de edad. Muchos de ellos salen solos, con sus padres o en compañía de un adulto que no es su representante, buscando la reunificación con su familia, mejores condiciones educativas o insertarse al mercado laboral. Generalmente estos niños y niñas y adolescentes venezolanos tampoco disponen de información completa, ya que una vez que cruzan la frontera, por lo que se movilizan a partir de recomendaciones de terceros, que en algunos casos podrían llevarlo a situaciones de violencia o trata. Y ya para finalizar, más del 28% de las niñas encuestadas estaban fuera del sistema educativo. El 40% no tenía acceso a los sistemas sanitarios y 8% trabaja, ya sea en producción o venta de comida, atención al cliente, o son víctimas de otra forma que los esclavizan en las calles. Una realidad palpable día a día. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, el Ñura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y Fabiana Rosales, quien es esposa de Juan Guaidó y primera dama encargada de Venezuela, ha señalado a través de su cuenta social que el mundo rechaza la invasión de Rusia contra el pueblo de Ucrania. Desde Venezuela rechazamos las acciones bélicas que atentan contra millones de familias que se han visto obligadas a desplazarse. Con indignación, afirma, el mundo libre ve cómo se cometen crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos de una nación que reclama la paz, el respeto a su soberanía, pero también se mantienen en resistencia contra la tiranía que hoy sigue cobrando víctimas inocentes. Los hogares venezolanos no solo repudian las acciones bélicas, sino el apoyo que la dictadura aislada del mundo y que los millones de venezolanos le pretenden dar a la muerte. Cada niño, hombre y mujer asesinado por la ambición nos duele profundamente. Los venezolanos estamos del lado de la paz y por eso acudimos a alzar la voz en la sede de la Unión Europea en Caracas. Esto es la afirmación que hace Fabiana Rosales, primera dama encargada de Venezuela. Y Ramón Lobo admite que el salario mínimo es irrisorio, pero se escuda en los bonos. Pues después de acelerar la inflación durante años en los incrementos salariales que no iba en la par con ese desarrollo económico del país, el gobierno hizo un giro de 180 y ahora
Pese a que la economía empieza a recuperarse, pues se niega a mejorar las condiciones de los asalariados. Así lo demuestra el diputado de la Asamblea Nacional, administrada por el chavismo y exministro de Economía Ramón Lobo, quien afirmó saber sobre la necesidad de un incremento salarial, pero aclara que el gobierno no ha aplicado porque intenta combatir la inflación por los propios gobernantes que pues se han manejado. El tema salarial es normal que surja donde quiera que uno pues aparezca. Es lógico que el gobierno se ha centrado en controlar la inflación para que indirectamente el ingreso real tenga mayor alcance. Este es el argumento que ha dado en un programa de primera página de Globovisión. El salario mínimo, que se mantiene en 7 bolívares mensuales, es remuneración base de 13 adicionales por concepto de esa cesta ticket de alimentos. Estos 10 que perciben los venezolanos pues equivalen al 2,2%. Lobo propone dejar para después un posible aumento que requieren los trabajadores con urgencia, puesto que según su lógica es más importante que se amplíe la actividad económica y en función del crecimiento del país tomar decisiones a futuro. Bueno, y en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia, Canadá ha impuesto aranceles del 35% a las importaciones de Rusia y Bielorrusia, anunció el viceprimer ministro canadiense. Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master, a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, el tema de Chino y Nacho, el poeta, con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, agradeciendo la incorporación de 91.5 FM Aruba Estéreo, que a partir de este momento pasa a ser parte también de la plataforma comunicacional con la que llevamos a ustedes información, noticias, música, entrevistas y comentarios en general para toda Venezuela y nuestra audiencia en el mundo. Seguimos con más información aquí. La periodista venezolana Ibellice Pacheco, a través de sus cuentas en redes sociales, ha publicado una información muy interesante. Señala Ibellice Pacheco lo siguiente: el matrimonio Maduro-Flores, alcaldes, diputados y ministros del régimen están en pánico con su dinero atrapado en Rusia. Una misión será enviada a ese país en el intento de mover los fondos a China y otras operaciones en criptomoneda. Señala que hay 23 militares activos y retirados que tienen buena parte de su riqueza depositada en bancos rusos, empezando por el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, la exministra y ahora alcaldesa mayor de Caracas, Carmen Meléndez, Domingo Hernández Lares, Jesús Suárez Chourio, el general Remigio Ceballos. Hay varios también: Giuseppe Alessandro Cimadevilla, el almirante Erika Virgues, también Fabio Sabarce, Iván Hernández Dalá y otros militares importantes del régimen estarían involucrados en esta situación. Entre ellos también se menciona un nombre destacado: Rodolfo Marco Torres, exgobernador del estado de Aragua y también hombre que ha estado muy vinculado a los ministerios públicos durante los últimos años. Así señala Ibellice Pacheco que sus fuentes le aseguran que son muchos más. Todos se lamentan de las sanciones y a su manera culpan a Vladimir Putin por la invasión de Rusia a Ucrania, que ahora ha colocado en peligro todas sus fortunas. Una información que seguramente va a traer bastante cola, bastantes comentarios, esta de Ibellice Pacheco, pero era una cosa que se veía venir porque el gobierno ha triangulado con Rusia operaciones financieras para poder realizar y sostenerse en cuanto a pagos y compras, pero también sus afectos, sus personas cercanas, sus amigos cercanos han colocado sus dineros en Rusia para protegerlos supuestamente de la persecución americana, pero allí están en una situación bastante complicada en medio de la guerra y por las sanciones internacionales. Efecto Cocuyo ha publicado un trabajo muy interesante sobre las desapariciones y ha colocado los casos de Alcedo Mora y los hermanos Vergel como uno de los casos más emblemáticos de la desaparición propiciada por el gobierno
a través de sus órganos de seguridad. Ha dicho, en este caso, los hermanos Alcedo, el señor Alcedo Mora y los hermanos Verguel, lo siguiente. Recordemos que el pasado 27 de febrero del 2015, en horas de la mañana, Alcedo Mora Márquez salió de su casa en dirección a su trabajo en la gobernación del estado Mérida. Fue la última vez que se le vio con vida. El 25 de febrero a las 7:41, Alcedo Mora envió desde su teléfono celular un mensaje de texto a varios amigos indicando: camaradas, alerta, tengo requisitorio de orden de captura por el SEBIN. Se me quiere involucrar en unas situaciones. La situación es complicada, en parte donde se me quiere cobrar por las denuncias de corrupción en PDVSA que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente. Funcionarios que trabajaban en las dependencias estatales del estado Mérida habían recomendado a Alcedo Mora que se cuidara porque tenían información de que el SEBIN lo estaría investigando. Él se lo había manifestado a familiares y amigos. Sin embargo, en esa fecha desapareció y desde ese año no se le conoce. Pero no solamente desapareció él. La misma semana en que fue desaparecido Alcedo Mora también pasó con los hermanos Jesús Schneider Verguel Prado, de 20 años, agricultor, y Eliezer Antonio Verguel Medina, ambos de nacionalidad colombiana, que vivían en el sector La Jabonera, municipio Carabobo Parra del estado Mérida. Estaban en Venezuela en calidad de solicitantes de refugio. Los dos eran amigos de Alcedo. De los tres no se sabe nada desde el 2015. Se van a cumplir 7 años de angustia en sus familiares. Una búsqueda infructuosa, sin respuesta en las instituciones a quienes le corresponde dar respuesta, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Este informe de efecto Cocuyo señala también que a los casos de Alcedo y a los hermanos Verguel hay que agregar las desapariciones en los últimos años de Hugo Marino y Carlos Lanz. Todos tienen en común alguna vinculación por motivos políticos, pero Provea desde el año 2015 hasta el 2021 ha registrado 45 desapariciones forzadas en Venezuela. La situación entonces es bastante grave, según lo señala el portal informativo Efecto Cocuyo, y no hay hasta los momentos ninguna información que dé con el paradero de estas personas. Una situación que afecta realmente a la población venezolana porque se constituye en un delito de lesa humanidad, desaparición forzosa, y todavía no hay respuesta ninguna sobre estos casos por parte de las autoridades que deben investigarlos. Un trabajo también preparado por la periodista Sebastiana Barraez señala lo siguiente: el ELN llega con militares venezolanos, destrozan todos y se llevan a los campesinos y los hacen pasar por guerrilleros de la FARC. En ese trabajo, Sebastiana Barraez señala diversos aspectos de las operaciones militares que estaría realizando el régimen de facto en estas zonas de la frontera venezolana, en donde arrasan todo, se llevan detenidos a personas e incluso hay algunos desaparecidos, según denuncia que hace este mismo medio. Y bueno, también por otra parte tenemos detalles informativos también sobre ese caso. Algunos indican que esta situación se ha hecho bastante complicada y bueno, algunos han tenido que responder por estas circunstancias sin que el Estado venezolano haya investigado. Bueno, tenemos en contacto al diputado José Trujillo, diputado de la Asamblea Nacional Legítima. Con él vamos a conversar diversos temas de actualidad. Buenas tardes, diputado Trujillo, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias por la invitación. Diputado, siempre pendiente con ustedes. ¿Cuál es la situación que vive el sector salud en Venezuela en este momento? Un tema que usted conoce muy bien. Bueno, sí, efectivamente, el día lunes hice una denuncia acerca de la crisis que está viviendo todo el sector salud, porque muchos solamente piensan que la crisis es salarial por toda la gente que trabaja. Para nadie es un secreto que un obrero en el sector salud gana 7 bolívares y un empleado te gana 15 bolívares. Y un médico, que es la más alta escalafón, lo que gana al cambio son la bicoca de 90 bolívares, casi 100 bolívares, que vienen siendo como $20. Entonces es una situación alarmante
pero no solo los salarios es lo que a nosotros nos preocupa. Lo que más nos preocupa es que en los actuales momentos ya cualquier centro asistencial que va a la gente, ya la salud en Venezuela dejó de ser pública y es privada, porque usted va a cualquier centro asistencial, tiene que llevar la comida, la sábana, los medicamentos, los insumos. Lo único que pone el Estado son a los trabajadores, que por cierto lo tienen muy mal pagados. Esta es una situación que es un denominador común en varios sectores en Venezuela, pero donde se hace más grave es en el sector salud. Hoy, en la sesión de hoy, habló el diputado Ismael León, donde plantea que ha ido a varios centros y ha hablado con los directores, y todos los directores le dicen lo mismo: no bajan recursos, el ministerio no baja recursos. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Bueno, la consecuencia que trae es que el servicio que supuestamente era público ahora es privado. Y se da el caso de que una operación de, por decirte algo, de fractura de cadera a una persona de la tercera edad le sale más caro operarlo en un hospital que en una clínica privada. Y que en la clínica privada podría salir más barato, pero nadie tiene la plata. Entonces la gente tiene que someterse a estar 2 o 3 meses en un hospital. Durante esos 3 meses tiene que llevar desayuno, almuerzo y cena, tiene que llevar todos los insumos médicos que se les van a colocar, y esto ha encarecido la salud de una manera asombrosa, con unos salarios de hambre que está viviendo el pueblo de Venezuela. Es por eso que nosotros hemos hecho una denuncia muy particular de la Comisión de Salud a los organismos internacionales de Naciones Unidas y muy particularmente OPS, porque la crisis en el sector, ya la doctora Michelle Bachelet había dicho que Venezuela tenía una crisis humanitaria compleja, y que además de esa crisis humanitaria compleja teníamos una crisis asistencial más grave que el resto de la crisis. Es por eso que nosotros seguimos haciendo las denuncias, porque ya la situación cada vez se hace más perversa, no como mucha gente cree, y tú lo puedes preguntar en cualquier parte, en Barquisimeto, en Valencia. ¿Qué está pasando en los centros asistenciales? Bueno, que los obreros dejaron de ir a trabajar, los médicos renunciaron. Bueno, es que ya ni siquiera nadie renuncia, deja de presentar su sitio de trabajo por los sueldos tan miserables, porque a veces quedándose en su casa vendiendo café en la puerta de su casa ganan más que yendo al trabajo y gastando todos sus recursos en pagar transporte que lo que van a ganar en el sitio. Entonces hay una deserción del sector salud que ya está llegando aproximadamente al 40%. Y eso agrava la situación ahorita en los hospitales. Ahora, diputado, ¿usted no cree que la máxima expresión del desdén con el cual el gobierno mira al sector salud es el hecho de que la ministra de Salud sea un abogado? Bueno, pero la ministra de Salud, el único criterio que tiene para ser ministra es que es sobrina de Celia Flores, porque no tiene ningún criterio. Ok, no tiene ningún criterio. Su único currículo es que es sobrina de Celia Flores, más nada. O sea, pero yo no puedo echarle la culpa a ella, porque ella no es la responsable de esto. El responsable de esto es Nicolás Maduro, que tiene todos estos centros desasistidos. Yo te puedo demostrar en cualquier estado que tú escojas al azar. Vamos a hacer una reunión con el director y el denominador común es que te dicen en los centros asistenciales es que no nos bajan los recursos de Caracas. Y ese es un denominador ante esas común. Circunstancias, el hecho del abandono de la infraestructura, el hecho de la falta de insumos, el hecho de las carencias de personal y de recursos, o sea, esto prácticamente me plantea un panorama apocalíptico prácticamente del sector salud en Venezuela. O sea, que quien se enferma en Venezuela debe más bien encomendarse al santo de su preferencia. Pero es que ya tú lo estás viendo. Yo no te voy a hablar de los casos de cáncer. Te voy a hablar de una vulgar asma, porque el paciente es atópico y hay pacientes que son asmáticos. Un paciente asmático del hospital tiene que llevar su nebulizador, tiene que llevar su gota de Verugal, tiene que llevarlo todo él para que allá le hagan las inhalaciones 3 veces al día, porque en el hospital no lo hay. En el hospital ni siquiera hay mascarilla para hacer inhalación. Entonces, la situación es tan grave como tú la puedes ver. Ya no se trata de los pacientes con cáncer, quimioterapia, medicamentos de alto costo. Ya se trata simple y llanamente que llegas convulsionando a un hospital y te dejas al muchacho en la emergencia y tienes que salir a buscar un diazepam o un Epamin
en la farmacia para ponérselo a poder, muchachos, para pararle la convulsión, porque en el centro no lo existe. Entonces, no se llama apocalíptica. Esto es un holocausto sanitario, que es más grave todavía. Ahora bien, diputado, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales como la OPS, la OMS, para apoyar o ayudar de alguna manera al pueblo venezolano frente a estas circunstancias? Ante esas circunstancias, los organismos internacionales pueden intervenir, porque es un derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho universal. Entonces, cuando a ti te violan el derecho a la vida, óigase bien, cuando a ti te violan el derecho a la vida o el derecho a la salud, que son derechos universales, para que tengas idea, inclusive se está manejando en Naciones Unidas que ya el Internet va a ser un derecho de la vida. Entonces, cuando tú violas derecho a la vida, puedes ser acusado de crímenes de lesa humanidad y por tanto ser castigado. Porque al tú no garantizarle un régimen, a no garantizarle salud al pueblo, eso puede ser un atenuante para ser acusado por criminal de lesa humanidad. Y eso es lo que estamos tratando de llevar a los organismos internacionales para que vaya creciendo aún más la situación de crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. Cuando usted plantea estas circunstancias, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional Legítima frente a este problema? Bueno, ¿qué puede hacer lo que yo estoy haciendo? Hago la denuncia y lo escribo en los organismos internacionales. Para que tengas idea, la Oficina de Derechos Humanos, que diría Michelle Bachelet, usted le puede escribir directamente. Se mete en Naciones Unidas, mete violación de derechos humanos y ahí puede hacer una denuncia. ¿Qué se pasa con esa denuncia? Todos los años, yo no sé si usted se ha dado cuenta, todos los años los organismos de Naciones Unidas evalúan a los países. ¿Y cómo lo evalúan? Por denuncia. Y es por eso que Venezuela tiene más de 8 años de manera consecutiva diciendo que es un violador de derechos humanos. Es tanto así que esa es la razón por qué el régimen está siendo acusado en la Corte Penal Internacional. ¿Cualquier ciudadano puede hacer la denuncia? Claro, los ciudadanos pueden hacer la denuncia. Una ONG y los organismos paralelos del gobierno, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, pero en vista de que ellos no lo hacen y que los ciudadanos se sienten amenazados, primero por las bolsas claras o la amenaza del régimen, entonces nosotros tenemos que hacerlo como legislador de la Asamblea, tenemos que nosotros tomar la legislación, porque mejor que nadie sabe que el control social que tiene el Estado es muy fuerte y a veces no permite que la gente de manera personal lo haga. Sin embargo, nosotros estamos en el deber de hacerlo y lo estamos haciendo. Trujillo, ¿cuál es su visión, cuál es su opinión finalmente sobre esta protesta nacional que van a realizar pensionados y jubilados la próxima semana? Bueno, pero ¿qué país del mundo agrede tanto a los jubilados como este régimen? Donde, por cierto, el jefe del régimen se hacía llamar trabajador del metro, que era un trabajador. No hay ninguna justificación para que un jubilado, óigase bien, un jubilado gane 7 bolívares al mes. No le alcanza ni siquiera para poder alimentarse. Y según organismos internacionales, oiga esto que le estoy diciendo, según los organismos internacionales, cuando un ciudadano de cualquier país del mundo no gana $3 la hora, ya ese ciudadano se considera que está en pobreza crítica. Nosotros aquí no ganamos ni siquiera $1 la hora. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros somos o estamos catalogados, ¿verdad?, como pobreza extrema. Y eso también se considera crímenes de lesa humanidad. Y por eso estamos incitando a los jubilados a que protesten, ¿verdad? Porque las protestas las recogen ONG, que también sirven esas ONG cuando recogen las protestas de los jubilados y también le envían a los organismos internacionales para que vea qué es lo que se está haciendo con nuestras personas mayores, que por cierto, le dieron la mitad de su vida, se la dieron a este país para que ahora el país le pague de la manera tan perversa como le está pagando.
Bueno, muchas gracias, diputado José Trujillo, diputado de la Asamblea Nacional Legítima. Con él hemos estado conversando sobre el tema de la salud. Muchas gracias, diputado. Bueno, gracias a ustedes por permitirme llegar a sus oyentes. Bueno, este fue la entrevista, el trabajo con el diputado José Trujillo de la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema de la salud. Con este tema nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Ya regreso, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, de Primavera con Guaco y Víctor Muñoz. Este tema que nos ha servido para iniciar así el último segmento del programa. Y lo hacemos con más información. Seguimos con más información a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, y de nuestras redes sociales oficiales. Maduro no consiguió un mejor puesto para Jorge Arreaza y lo nombró ministro de las Comunas. Pues así, Nicolás Maduro ha designado en horas de la tarde a Jorge Arreaza como nuevo ministro de las Comunas, tras perder por la paliza de las elecciones a la gobernación de Barinas el pasado 10 de enero. Maduro dijo durante una transmisión que la antigua ministra chavista Noris Herrera asumirá otras funciones especiales que está preparando en Caracas. En esta nueva fase, pues ha decidido designar a un nuevo ministro de Comunas y Movimientos Sociales, un compañero de gran experiencia que tomará el cargo, y ese es Jorge Arreaza. Él debe ir a recorrer el país en unión con las comunas y toda la clase obrera. Vamos a darle todo el apoyo a Arreaza, es lo que ha mencionado Nicolás Maduro durante la transmisión. Quiero agradecerle a Noris Herrera por sus 2 años como ministra. Ahora cumplirá una nueva responsabilidad especial en una gran Caracas. Esto pues es lo que ha venido agregando en horas de la tarde. Mire, lo de Arreaza es patético. Empezó siendo familia directa de Chávez. Llegó a ser vicepresidente de la República. Llegó al cargo de canciller. Bajó a ministro de Empresas e Industrias Básicas. Candidato a gobernador y ahora ministro de las comunas. O sea, en vez de avanzar, va para atrás va como para el atrás. cangrejo. Y es lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Está retrocediendo en todo. Sí, pero definitivamente lo de Arreaza es muy triste. Yo como Arreaza, después de haber sido vicepresidente de la República, yo no le aceptaría un cargo de ministro de las comunas. Por dignidad me retiro. Claro, es que el cargo de ministro de las comunas no es un cargo significativo porque va a depender de otros organismos y otros ministerios para que tenga efectividad su gestión. En Colombia decimos qué tipo de contentillo es ese. Sí, eso definitivamente, lo de Arreaza es patético. Y el Centro de Profesionales de Anzoátegui volvió a las manos de los gremios y propietarios. Pues así, el día de hoy volvimos a manos de los gremios propietarios el Centro de Profesionales de Lechería, instalación que había sido ocupada ilegalmente por la empresa Guerical. El presidente de CEPRO, Víctor Vázquez, ha explicado que efectivamente se pudo recuperar las instalaciones y que ahora hay un contrato finito de arrendamiento con Guerica y su permanencia en el lugar pues dependerá del comportamiento y además del cumplimiento de las normas y acuerdos establecidos. La ocupación ilegal pues llevó a los directivos del CEPRO a imponer una demanda ante los diferentes tribunales y no obstante ante esto pues se iniciaron los diálogos para lograr esos acuerdos de conciliación y a devolver esa área que estaba totalmente invadida. Hoy la infraestructura está totalmente deteriorada y el presidente admitió que anteriores directivos firmaron un contrato leónico de 24 años con la empresa, pero vencido hace ya varios años. ¿Usted quiere saber el nombre y la sanción y en qué país está sancionado su corrupto favorito? Oh, por Dios. Si usted tiene un corrupto, este corrupto me llama la atención. Vamos a ver dónde está. Pues hay una lista que el periodista Luis Carlos publica hoy en su cuenta @Luis Carlos. Y ahí señala una base de datos de sanciones, sancionados en Venezuela, organizada por año, nombre, países que sancionan y razones. La página, la base de datos se puede conseguir en una página que se llama vendata.org/site/sanciones. Vendata.org/site/sanciones.
migra.org/site/sanciones. Allí usted podrá ver la lista de sancionados que hay por ser responsable por tortura, narcotráfico, corrupción. Sabemos que la corrupción mata, afirma el periodista, y hay que advertirlo porque hay grupos de poder que están buscando de alguna manera hacer lobby para revertir las sanciones y hacer más negocios con estos corruptos. Pero el que usted quiera, el que usted escoja, está en esta base de datos. Luis Carlos Díaz la ha publicado durante el día de hoy y es una oportunidad para que usted conozca el lado oscuro del gobierno de facto. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a hablarles del tema de la migración. Como ustedes conocen, este ha sido un tema de mucho que hablar, ¿no? El tema de la migración, sobre todo producto de los gobiernos que han propiciado la salida de sus ciudadanos. También el caso de Ucrania, donde forzados por la guerra han tenido que salir. Pero en México se ha convertido en un territorio de cruce hacia los Estados Unidos, y allí se han alojado migrantes de diferentes partes, de Haití, de África, de Colombia y de Venezuela. En esta oportunidad, amigos, quiero señalarles que migrantes haitianos y africanos se enfrentaron a golpes en Tapachula. La pelea se originó por la desesperación de obtener los documentos que le permita salir de Chiapaneca. Decenas de migrantes, en su mayoría de origen haitiano y africano, se enfrentaron el día de ayer, miércoles, a golpes en un parque del municipio de Tapachula ante el nerviosismo por conseguir que las autoridades los trasladen en vehículos a otros estados del país. Si bien en los últimos días no se anunció ningún traslado, un grupo de migrantes elaboró una serie de boletos para registrar y ordenar a los extranjeros que esperan los autobuses que puntualmente han ofrecido las autoridades para trasladarlos a otros estados del país. Durante cerca de una hora los migrantes se disputaron a golpes, jalones y gritos para obtener los documentos que, si bien no tienen validez porque fueron creados por ellos mismos, les tendrían que dar acceso a un supuesto documento que les pudiera expedir el Instituto Nacional de Migración para salir de la ciudad. Ante la tensión existente, un grupo de cubanos intentó organizarlos y entregarles todos los boletos, pero la desorganización derivó en un enfrentamiento que no dejó heridos de gravedad entre los propios migrantes. Mientras se producía esta alteración, otro grupo de migrantes anunció que se instalaba en un campamento y de manera indefinida en ese mismo parque de Tapachula, en el estado de Chiapas. Ello para pedir que las autoridades federales les den documentos que regularicen su situación y autobuses que les permitan continuar con sus trámites migratorios en otras ciudades tras semanas, incluso meses varados en Tapachula. Eduardo Macías, ciudadano de Colombia, quien llegó con su familia al campamento del parque, indicó que van a permanecer de manera indefinida hasta que les brinden una solución, como por ejemplo visas por razones humanitarias. Los migrantes improvisaron lonas, cartones, sábanas y colchonetas para poder cubrirse del sol y permanecer en espera de alguna respuesta de las autoridades mexicanas. Carlos Nieves, de Venezuela, pidió a las autoridades mexicanas que brinden más apoyo a los agentes de migración
porque llevan más de 2 meses acudiendo a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y no les otorgan papeles y les dan cita para los próximos meses. A finales del año pasado, las autoridades de migración brindaron camiones para trasladar a cientos de migrantes a 10 estados del país para liberar a Tapachula de miles de extranjeros que buscan obtener documentos oficiales que le permitan transitar libremente a lo largo y ancho del país, así como también tener acceso al trabajo. En las últimas semanas se han producido varias protestas en Tapachula para pedir la agilización de los documentos migratorios. Incluso en algunas manifestaciones se han producido fuertes choques con la Guardia Nacional. También se ha elevado el nivel de las protestas porque la acción que realizaron varios migrantes en semanas pasadas, cuando se cosieron los labios como manera de presión a las autoridades mexicanas para obtener las visas humanitarias que les permita salir de Tapachula. La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación del país, mientras la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, recibió un récord de 131,448 solicitudes de refugio en el 2021. Esto es, amigos, la situación en México. Recordemos que México se ha convertido en el lugar para salir hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones, en busca del sueño americano. Mientras en Colombia, muchos ciudadanos venezolanos reportan que no han tenido aún acceso al documento, no se les ha entregado el documento de protección temporal, que como recordamos tendrá una vigencia de 10 años acá en el país, y otros ciudadanos que sí han tenido la oportunidad de recibir el documento dicen que este no ha sido, no es aceptado, sobre todo en las entidades bancarias. Recogimos el comentario de un joven venezolano, Eduardo Zamora, quien nos decía que acudió a la oficina de una entidad bancaria y allí le dijeron que todavía o aún no había algunos lineamientos con respecto a si ese documento es válido para abrir cuentas bancarias. Igualmente, un joven del estado Yaracuy, músico, dijo también que él no había podido aperturar cuentas bancarias, pero sí han comentado que han podido inscribirse en el Sisbene, y sobre todo que este documento genera grandes expectativas en los venezolanos acá en Arauca. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y... Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, después de haber escuchado el reporte de Oliver Lullano, el amigo de todos. Una nota sobre el conflicto entre Rusia, la invasión rusa a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia alertó que no va a reconocer como prisioneros de guerra a los extranjeros que luchen en Ucrania contra el ejército ruso, que lleva a cabo la llamada Operación Militar Especial ordenada por el presidente Vladimir Putin. Quiero subrayar de modo oficial, todas las personas enviadas por Occidente a ayudar al régimen nacionalista de Kiev no son combatientes según las leyes humanitarias internacionales, no tienen derecho al estatus de prisionero de guerra, advirtió el portavoz de la entidad castrense Igor Konachekov. Según el militar, lo menos malo que espera a los mercenarios es ser detenidos, es una causa penal. Llamamos a los ciudadanos extranjeros que tienen previsto viajar para combatir a favor del régimen de Kiev
pensarlo 7 veces antes del viaje. Ahora, si estas personas son detenidas y no son consideradas prisioneros de guerra, ¿qué van a ser considerados? ¿Bajo qué ley se les va a juzgar? ¿O simple y llanamente los van a neutralizar, como es la palabra ahora de moda para hablar del asesinato en cualquier nivel? Los van a neutralizar. Esa es la posición del gobierno ruso. Me parece que cada vez vemos la faceta más fascista del rostro ruso, del rostro de Putin y de aquellos que le acompañan. Porque hay que reconocer que no es toda Rusia la que está con él. Hay una Rusia que está saliendo a protestar, que se está manifestando y que no quiere la guerra. Pero esto de decir que los que sean detenidos en acciones militares y no sean ucranianos no van a ser considerados prisioneros de guerra es de verdad temible, porque cualquier cosa puede pasar con ellos. Y en otro orden informativo, el secretario nacional de la Organización de un Nuevo Tiempo, Angelo Palmari, enfatizó que esta organización política hoy en el mundo necesita más democracia, más libertad y más paz. Escuchemos. Hermanos y hermanas de un nuevo tiempo, hoy se celebran 16 años al servicio de los venezolanos. Hoy más que nunca es motivo de júbilo, de celebración, pero también de reflexión y de orgullo. El compromiso de los compañeros y compañeras de un nuevo tiempo se ha demostrado y se ha probado cada vez más en estos 16 años. Hoy, cuando el mundo necesita más democracia, más libertad y paz, llamamos a todos nuestros compañeros y compañeras del partido a nivel nacional a sumarse, a seguirse comprometiendo y a mantenerse al servicio de los venezolanos para lograr la democracia, para lograr la libertad y para lograr el progreso de todos los venezolanos. Hoy más que nunca, un nuevo tiempo unido y más firme. Adelante, un nuevo tiempo. Bueno, y esa es la actividad que se está realizando durante el día de hoy, el 16º aniversario de Un Nuevo Tiempo, partido político que nació y que se mantiene bajo la mano del gobernador del estado Zulia, y quien le ha venido dando aliento a esta organización política que ya tiene presencia nacional. Un Nuevo Tiempo, hay que reconocerlo, es un partido que ha venido creciendo, que se ha venido consolidando y sobre todo que tiene estructuras y cuadros que responden a unas características de una organización moderna y seria. Así que felicitaciones a todos los miembros de Un Nuevo Tiempo, así como ayer celebraron su aniversario los integrantes de Primero Justicia. Y en un tuit que ha publicado hace unos cuantos minutos, Vilca Fernández dice que la crisis humanitaria en el mundo crece y crece aceleradamente. Así van esos refugiados en el mundo según el ACNUR. Siria con 6,6 millones, Venezuela en segundo lugar con 5,9 millones, Afganistán 2,6 millones, Sudán del Sur con 2,3 millones, Myanmar con 1,1 millón y Ucrania con 1 millón en una semana, lo que va de una semana. Maduro se encuentra en estos momentos en un acto llamado el segundo Congreso de la Clase Obrera José Chino Can. Esto se está realizando en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Ha dicho, entre otras cosas, vamos a la recuperación salarial de todas las tablas salariales, controlando la inflación, el tipo de cambio, que no se dispare, manejando las cosas, y ha llegado el momento. Vamos a salarizar los bonos. Si ustedes quieren que el salario mínimo pase de medio petro, aprobado. Qué demagogo es Maduro. Definitivamente no se sabe de dónde va a sacar los recursos para esa promesa que está haciendo, pero cójale la palabra a clase obrera, la clase obrera que le coja la palabra a Maduro y se vayan por encima del medio petro. Hay que ver cuál es el valor hoy del petro, de esta moneda, de este invento que se ha hecho el gobierno de facto para tratar de esconder la destrucción monetaria del bolívar. Y los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua que apoyan a Rusia, sus pueblos no. Así lo ha manifestado el día de hoy el eurodiputado Leopoldo López Gil en un video que ha publicado a través de la red de Twitter. Además lamentó la abstención de los gobiernos de Cuba y Nicaragua en la votación final de la Asamblea General de la ONU, que aprobó una resolución de condena contra la invasión de Rusia de Ucrania con el apoyo de 141 de los 193 estados miembros de la organización.
López también se refirió al gobierno de Nicolás Maduro, calificándolo como otro aliado de Moscú. Pese a no tener derecho al voto en la ONU, le reafirmó un respaldo a Putin inconcebible, es lo que ha ratificado. Asimismo, también destacó que los venezolanos, cubanos y nicaragüenses son víctimas de las decisiones de sus gobiernos que abusan de su poder. Bueno, les señalo que un petro hoy está valiendo 262 bolívares, o sea que medio petro serían 131 bolívares. Maduro acaba de ofrecer que va a colocar el salario mínimo en 131 bolívares. Está en 7 actualmente. Vamos a ver si esa promesa se hace realidad o es promesa de feria. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.